En primer lugar, quisiera decir que me sorprende la tenacidad y la confianza que se precisan para proponer actividades como estas, que a muchos pueden parecerles inútiles. Difundir o intercambiar textos cuando tantos otros asuntos candentes, al parecer, nos demandan. Y sin embargo, esta ceremonia tiene algo que ver con lo que yo llamaría el instinto de salvación. Se trata de salvarnos de eso que Oliver Sacks tan adecuadamente llama la inmensidad atropellada, dura y despreocupada del mundo. Y aquí hablo de lo cotidiano y de lo político, de lo económico y de lo médico. Estoy hablando de la totalidad de nuestras vidas. Y precisamente en el centro de esa totalidad algo nos está atacando, desorientando, disolviendo, algo nos está enfrentando, confundiendo, dividiendo. Y nos preguntamos dónde están las herramientas que nos salvan, y la nuestra es la palabra. Contra la adversidad de los tiempos, contra esa formidable aplanadora que es la realidad diaria, contra la campaña de incesante aplastamiento que llevan a cabo los medios, guardamos ese talismán que nos alza y nos sostiene. Se trata de una empresa desesperada, la de la salvaguarda y celebración de la palabra. Aquello que menciona Solabello cuando dice: me parece que el arte tiene que ver con lograr la quietud en medio del caos. Una quietud que también caracteriza a la plegaria y el ojo del huracán. Creo que el arte tiene que ver con fijar la atención en medio de la distracción. Y yo quisiera justamente fijar la atención en la palabra y la palabra que nos rodea en este momento. Quisiera hablar de la palabra oyente. Y me propongo y me pongo a escuchar la palabra pandemia, por ejemplo. Pandemia es, mal que nos pese, hermosa palabra, porque tiene sonoramente el pan, el nuestro de cada día, y tiene históricamente, etimológicamente, al dios Pan, encabritado y bailarín. Pan en griego es lo total, por eso tenemos panteísmo, panamericano. Y demia tiene que ver con pueblo, democracia, demagogia. Pandemia es entonces algo que atañe a la totalidad del pueblo. Y aquí pueblo puede querer decir la población planetaria, universal. A mí el nombre me sugiere los panderos, acaso los panderos del Apocalipsis. Pero más precisamente se me asocia con la pantera, que es la fiera entre todas las fieras. Y ante todo, para mí, la pandemia se relaciona con el pánico, la reacción que desencadenaba el dios Pan. Pánico, nos dice algún diccionario, es miedo grande, terror excesivo, cobardía extrema. Y también me impresiona que dentro de la palabra pandemia no haya asomo del significado de enfermedad. La palabra se refiere solo a una totalidad envolvente. Y yo creo que en el fondo es lo total lo que nos produce más pánico, más asombro, más desconcierto que la enfermedad misma. ¿Acaso porque interiormente hemos asociado siempre, de una manera inconsciente, la idea de lo total con un poder supremo, un imperio invencible de rostro humano inimaginable? El que ahora todo el planeta esté sometido a un ser invisible, el que de pronto nos hayamos vuelto uno, pero un uno amenazado, agobiado, aterrado, uno solo inmenso e inmensamente herido, desafiante, herido, uno que sospechábamos pero que escondíamos, eso es la pandemia. Pero también somos un enorme mutante, desafiante, alzado, que cuestiona y protesta, que examina y descarta y propone remedios y vacunas, que desconfía del cártel de las empresas farmacológicas mundiales, que lucha por los chicos encerrados, por las mujeres golpeadas, por los adolescentes suicidas, un uno universal que reclama un futuro más respirable. Esa también es la pandemia. Maestra despiadada,
La pandemia ha venido a enseñarnos hasta qué punto hemos estado equivocados. Porque todos nosotros, a pesar de provenir de distintos espacios políticos, hemos criticado siempre, sin duda, los desmanes del capitalismo salvaje, de ese neoliberalismo que inculca la ansiedad del consumo desenfrenado, de la competitividad, del afán del lucro imponiéndose a todos los valores culturales y espirituales a los que adherimos. Pero al mismo tiempo, era la nuestra una crítica desesperanzada, porque en el fondo imaginábamos, por lo menos imaginaba yo, lo imposible de detener el aparato descomunal de esas fuerzas negativas, instaladas al parecer con miras a la eternidad en el corazón de nuestras vidas y nuestras sociedades. Y en ese sentido, despunta una leve esperanza en nosotros, cuando advertimos lo que implica la nueva austeridad que se nos ha impuesto por las sucesivas y fatigantes cuarentenas. Porque cuando la mente colectiva sabe por adelantado que los inútiles objetos de deseo que se nos proponen están fuera de nuestro alcance, pero ante todo, que no nos son tan necesarios como se los predica, la comunicación de intermediarios ensordecedores que solo aspiran a nuestra dependencia parece devolver su lugar natural a la palabra, esa cosa liviana y sagrada que no está ligada a ningún sistema ni a ningún imperio financiero. Y por todo y a pesar de todo, la cuarentena me ha permitido reflexionar acerca de las enfermedades y las fortalezas de una palabra que también vive atacada por el virus de la propaganda, la publicidad, con que se la pulveriza, se la minimiza, se la achicharra, se la encoge, se la vuelve insignificante, desprovista de su propia energía, su vuelo, su color, su gracia. Justamente la privación de tantos bienes prescindibles parece enfatizar la grosería de ese sistema que exalta lo innecesario a costa de lo único que realmente nos importa. Y lo que nos importa es recobrar el sentido del poder de la palabra. Alguna vez tuve el privilegio de escuchar a Lagos, el expresidente de Chile y estadista agraciado excepcionalmente con un extraordinario don de palabra. Una de las cosas centrales que dijo Lagos es que en el futuro no desdeñable que cabe a los pueblos latinoamericanos en esta crisis mundial, será crucial nuestro sentido de la riqueza y relevancia de las culturas que poseemos. Nadie recuerda ahora, nos dijo, quiénes eran los economistas que guiaban el mundo en tiempos de Shakespeare y Dante, pero todos recordamos a Dante y a Shakespeare. Y también cabe recordar a García Márquez, a Borges, a Neruda, a tantos de nuestros grandes escritores. El poder de la palabra radica precisamente en su permanencia, más sólido que la de la imagen en la memoria de las generaciones. De la Revolución Francesa, para la mayoría de nosotros, queda un relato muchas veces confuso, siempre trágico, acerca de los sangrientos conflictos entre Marat, Robespierre, Danton y tantos otros. Pero las que brillan inapelables son las palabras que sobrevivieron a tanta catástrofe. Libertad, igualdad, fraternidad. Sin ser historiadores de la Revolución Rusa, evocaremos con dificultad las feroces intrigas de poder entre Trotsky, Lenin y Stalin, pero todos recordaremos sin fuerzas el lema que sacudió al planeta en ese entonces: proletarios del mundo, unidos. En el 68 tembló Occidente frente a una juventud exasperada que reclamaba memorablemente la imaginación al poder. De nuestra Revolución de Mayo podemos discutir largamente los enfrentamientos entre Moreno y Saavedra, sin llegar a un pleno acuerdo, pero nadie se atreverá a impugnar el lema legendario: el pueblo quiere saber de qué se trata. Y nos reconocemos plenamente en uno de nuestros lemas más trágicos: nunca más. Ardientes, oportunas, necesarias, estas palabras han quedado grabadas en nosotros como mandatos, verdades sin los cuales nuestra historia más profunda se volvería irreconocible. Y este es el poder de las palabras. Entonces viene la pregunta inevitable: ¿dónde queda la poesía
en este tsunami. Como dice Hölderlin, ¿para qué poetas en estos días aciagos? ¿No se resalta más la dosis de gratuidad, de superfluidad, de inutilidad absoluta cuando los mercados se desploman, las deudas se agigantan, las hipotecas se desvanecen, las fábricas cierran, poblaciones enteras se ven expuestas al hambre y a la destrucción? Y aquí nos rescata, desde la tentación cenagosa del llamado sentido común, la voz, la advertencia de Aristóteles. La poesía es más verdadera que la historia. Y recordamos la palabra profética de Alejandra Pizarnik: la poesía es el lugar donde todo es posible. Los poetas no tenemos roles, ni la poesía funciones, pero acaso haya una misión, y esta sería el regresar a la palabra su liturgia propia, su dignidad sagrada, su capacidad simultánea de juego y de misterio. La poesía tiene una virtud estructurante mucho más amplia de lo que suele reconocerse. A veces superamos ciertas crisis o pasajes oscuros o muertos de nuestra vida simplemente porque la memoria, a veces inconsciente, de algunos grandes poemas nos sostiene. El testimonio de gente que ha vivido en la cárcel o en los campos de concentración es muy relevante al respecto. Un ejemplo muy fuerte en este sentido se nos da con Primo Levi y su experiencia de Auschwitz, cuando logró sobrevivir gracias a los versos de la Divina Comedia, rememoriados y traducidos a un joven camarada francés que participaba en su infortunio. No fueron los bonos ni las acciones las que lo salvaron, sino las palabras de un florentino insigne, muerto 6 siglos antes, la belleza y la vida permanente que significan y transportan esas palabras. Y aún en el confinamiento que crea la pandemia, aparece el espacio reparador donde vuelvo a escuchar a los poetas que nos resucitan, como este Silvio Rodríguez. Abracadabra, curandera mi palabra, todo mal pone bien, sana el odio y vacuna también. Abracadabra, siga la pata en su cabra. Girasol, alelí, la mariposa besó al colibrí. Y también por la pandemia aprendemos a valorar el alcance de la gestualidad cotidiana, tal como la anuncia Luis Pesetti. Esas miradas furtivas de la calle cuando alguien te mira pasar de soslayo, nos estaban sosteniendo y no nos dábamos cuenta qué importantes eran. Como esa mirada, la poesía consiste en devolver a la vida lo que le arranca a la vida el mundo adverso que nos acorrala. Y esto lo hace por su naturaleza misma de ser el corazón, el motor mismo del lenguaje. Es preciso entender la esencia del lenguaje por la esencia de la poesía. Es decir, la poesía no se hace con palabras, como quería Mallarmé, oponiéndose, con razón, a los que creen que se hace con ideas. Pero en realidad es al revés, las palabras se hacen con la poesía. Es la carga etimológica, metafórica que está en cada palabra la que desciende de la poesía misma. La poesía consiste en empujar el brillo de la vida constantemente, empujar ese ser más poderoso, puro y profundo que existe en la realidad, ese ser que somos todos nosotros y no solamente el poeta, empujarlo a través de la palabra, liberarlo a su cierta existencia. El poeta no construye ese ser, lo invoca, lo conjura, lo adivina, lo intuye. Es ese ser el que construye al poeta y no viceversa. Sabemos también que la palabra es necesaria en tiempos de crisis, pero con todo no es suficiente. No hay entre nosotros quien pueda decirle al mundo ahora, levántate y anda. Pero sí podemos detectar y delatar aquella palabra que se esconde en los pliegues del enemigo y aumenta la destrucción entre nosotros, porque esa falsa palabra existe y día a día aumenta sus estragos, y es nuestra obligación denunciarla. La crítica se vuelve calumnia, el enfrentamiento insulto, la novedad fake news, la justa indignación griterío. Una falsa alegría invade los medios. Y yo recuerdo al gran Antonio Porquia: no pretendas alegría,
triste eres menos triste. Que haya lugar para la tristeza digna, para el luto necesario. Que la esperanza no se vista de fiesta exagerada. Que en tiempos que se precian de feminismo, las noteras no se sientan obligadas a disfrazarse de muñecas sexuales. Porque lo que estamos asistiendo es a la sustitución de la palabra por la imagen, centrada en el objeto de consumo del falso deseo. La palabra amenazada por la imagen avasallante puede perder su sustancia vital y olvidar su destino crítico, pensante y comunicante. Pero ¿cómo se implementa el despertar de la conciencia lingüística? El lenguaje viene y llega a nosotros por el dulce intermedio materno. Pronto se nos vuelve una costumbre, un vestido inadvertido como una piel cotidiana. Con el tiempo se van abriendo los oídos del habla y se la sabe atender y presenciar desde el lugar apartado, algo escondido pero siempre feliz, de los que no pretenden poseer la lengua, sino que saben escucharla. Ese rincón es el del niño y el del extranjero, que se asoman a los extraños ángulos, a los ecos sorprendentes y a las curiosas colores que muestran las palabras cuando se las encuentra por la primera vez. De hecho, se nos invita frecuentemente a hacer uso de la palabra, pero para hacer uso de la palabra, horrible expresión, significa en la mayoría de los casos abusar de ellas, remitiéndolas a su capacidad meramente instrumental. Las palabras informan, comunican, ordenan, expresan deseos o temores, implementan la propaganda comercial o política, las palabras identifican, memorizan, organizan la realidad. En todos estos aspectos es cierto que la palabra aparece como instrumento eficaz y sirve, es decir, que nos sirve, es nuestra sirvienta. Pero este listado olvida una de las propiedades esenciales de la palabra. La palabra es ante todo una instancia de conocimiento. Se nos ha enseñado exclusivamente a comunicarnos entre nosotros con la palabra y olvidamos que la primera tarea es comunicarnos primero con la palabra misma. No se trata de hablar con palabras, sino de escuchar a la palabra misma, no en lo que nosotros queremos decir, sino en lo que ella tiene que decirnos. Maurice Merleau-Ponty decía, antes que un objeto, la palabra es un ser. Antes que un objeto, la palabra es un ser. Y todos nosotros sentimos inmediatamente, inevitablemente, qué poderosa es la verdad de esta afirmación. Al hacer uso de la palabra exclusivamente en los sentidos que hemos enumerado, en cierto modo la estamos prostituyendo. Y sabemos que lo malo de la prostitución es que en la prostitución el cuerpo de quien se prostituye se vuelve instrumento del placer del otro en vez de ser sujeto de placer por sí mismo, para sí mismo. Esta diferencia entre ser instrumento y ser sujeto es fundamental para distinguir la verdad de nuestras relaciones con el mundo. Una cosa es someterse a ser instrumento y algo muy distinto es atreverse a ser sujeto capaz de relacionarse con otros sujetos. Y asimismo, algo muy diferente es intercambiar palabras entre nosotros como si fueran consignas, estampillas o figuritas de colores, en vez de animarnos a presenciarlas en su propia identidad, como palabras personas que son, en el aire y el tiempo que las constituye y les corresponde. Debemos acertar a internarnos en su misteriosa irradiación, respetándolas, adivinándolas, admirándolas. Debemos permanecer en guardia, sin embargo, porque las palabras no solo evolucionan, sino que involucionan. Algunos ejemplos que todos conocemos deberían hacernos reflexionar, como la vasta difusión de expresiones discriminatorias que entran sin dificultad en nuestra cultura. Uno se pregunta, por ejemplo, qué significa la expresión VIP, Very Important People, en tiempos democráticos. ¿Quiénes son los importantes? ¿Quiénes somos los no importantes? ¿Qué significa recursos humanos en tiempos humanistas? ¿Qué significa la puta que te parió en tiempos feministas? Hay otras involuciones. Antes nos rompíamos el alma, ahora nos rompemos el culo. Antes nos moríamos de risa, ahora nos cagamos de risa.
Antes alguien tenía cara de pocos amigos, ahora tiene cara de orto. Parecía que se nos invita a asistir a un descenso cloacal del lenguaje, descenso de la palabra, defonde de la palabra, descenso y defonde de la conciencia. Hay mañanas en que leer el diario es una expedición al infierno y parece que se necesitaría todo el resto del día para recuperarnos. Antes que profecía o definiciones, prefiero callar y acercarme a los pequeños grupos desconocidos que desde el llano afirman otra manera de la vida, los que todavía cantan la samba de mi esperanza, aquella amanecida como un querer. O acercarme a los grandes poemas de nuestro idioma, que todavía confían en la esperanza y hablan del vuelo que nos convoca, como el de San Juan de la Cruz. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la casa alcance. Podemos preguntarnos si renacerá el lenguaje desde el caos mismo, pero el lenguaje no necesita renacer, siempre está viviendo. Los que morimos somos nosotros, y a veces morimos por falta de amor al lenguaje, que es lo más hermoso que tenemos, lo más hermoso que somos. Como dice el Teuco Castilla, señores, la poesía actúa como un instinto de preservación de todo lo que existe. Para los religiosos, el lenguaje es una manera de Dios. Para los no religiosos, una manera de estar juntos. Juntos es también una manera de Dios. Si el lenguaje desciende, nosotros descendemos con él. Si el lenguaje asciende, con él nos elevamos. Como la vida, él está antes y estará después que nosotros. Somos y seremos juzgados por la libertad y la belleza de nuestro lenguaje, por la verdad, el coraje y la transparencia con que lo transmitimos. Hay más fuerza en el mundo cuando nos sentimos unos con el lenguaje, penetrados de su energía total, volando alto, tan alto que lleguemos a dar alcance a nuestra casa. Este texto se integró en un ciclo organizado por el Teuco Castilla para la Casa de Sal.